Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial a los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Una semana interesante, Claro que sí. muchos temas de interés. Hay Efectivamente. preocupación ahora en la frontera. Veo que Haití se está preocupando mucho. Sí, ¿eh? sí. Hay una coordinación Y está interesante. bien que se preocupe. Así es. Sí, El bueno, PLD está renovado. no me ¿eh? diga. Sí. ¿Cómo? Pues, le está yendo bien ahí. Sí. Bueno, y me preocupa, doctor, que ahora están desmontando la tarjeta esa que le estaban dando a la gente que quedó desempleada. Eso es preocupante, sí. Y bueno, habría que ver cómo lo va a manejar el gobierno para evitar Sí, situaciones incómodas, ¿verdad? Porque la exactamente. gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Claro. Bien, así es. Vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen Semana 360. De las 818.000 vacunas contra el COVID-19 disponibles para inoculación masiva en República Dominicana, ya se usaron más de 660.000 en el Plan Nacional de Vacunación denominado Vacuna TRD. Las restantes están reservadas para las personas que hicieron cita a través de la plataforma online vacunatrd.gov.do y para aplicar segunda dosis a los primeros vacunados. El gobierno dominicano está atento y a la espera de datos científicos sobre la vacuna AstraZeneca, cuya aplicación ha sido suspendida en al menos 8 países debido a unos trombos que se han presentado en algunas personas inoculadas con ella, al igual que la ocurrencia de algunos decesos. De este fármaco fue que la República Dominicana más contrató para vacunar a su población contra el COVID-19. En la actualidad está usando la vacuna Corovac de la farmacéutica Sinovac. El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, anunció el jueves la emisión de la resolución número 516-05 que ordena a la Superintendencia de Pensiones SIPEN simplificar el proceso que se debe realizar para el acceso a los fondos de pensiones por los familiares beneficiarios de fallecidos. La decisión emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social viene a eliminar las barreras que dificultaban por años que los herederos de dichos fondos tuvieran acceso a los mismos, así como el pago de impuestos de sucesión obligatorio para tales fines. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, manifestó que el gobierno estudia la posibilidad para que empresarios puedan importar materiales de construcción siempre y cuando cumplan con los procedimientos. De esa forma, expresó el funcionario, los costos de esos productos bajarían considerablemente. El sector construcción de la República Dominicana podría paralizar sus actividades a nivel nacional si no se les busca una solución al alza de los precios de insumos y alerta que el aumento de las materias primas atenta contra el plan de viviendas Familia Feliz que ha anunciado el gobierno dominicano. Jorge Montalvo, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, entiende que la situación actual de precios es insostenible y entiende que es el origen del paro de las labores realizadas por la Asociación de Promotores y Constructores de la Vivienda del Cibao, situación que podría extenderse a otras zonas del país. Unos 40.000 productores agropecuarios de escasos recursos y sus dependientes tendrán acceso a servicios de salud de calidad a través del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud SENASA, así lo establece un acuerdo firmado entre dicha institución, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Riesgos Agropecuarios, DIGERA. El ministro de Turismo David Collado manifestó que la llegada de turistas a República Dominicana se redujo un 5.8% en febrero en comparación con el mes anterior, pero en marzo se espera una recuperación. El mes pasado, el país recibió la visita de 167.309 pasajeros, una cantidad inferior a los 177.600 que arribaron en enero del mismo año. No obstante, todo indica una recuperación. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL estima que en este año 2021 la región no alcanzará la inmunidad de rebaño contra el COVID-19, vislumbra que al menos el turismo comenzaría a recuperarse en la República Dominicana si se sigue el ritmo trazado en el Plan Nacional de Vacunación. Y en el ámbito internacional,
La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP elevó el jueves sus cálculos sobre la demanda mundial para este año en 220.000 barriles diarios de crudo, en medio de una notable subida de precios que en febrero alcanzaron su mayor nivel desde enero 2020, antes de que surgiera la pandemia de coronavirus. Ministros de una veintena de países, incluida España, reclamaron el miércoles medidas urgentes para acelerar el desarrollo de energías limpias y asequibles durante un acto en el que la ONU dio el pistoletazo de salida a los preparativos para una cumbre sobre este asunto que organizará en septiembre. En la cita, celebrada de forma virtual, Naciones Unidas marcó el inicio de los trabajos de 5 grupos técnicos que se encargarán de preparar una hoja de ruta sobre energía limpia y en línea con las metas fijadas para combatir el cambio climático. La economía global encara el inicio del segundo año de pandemia con optimismos gracias al comienzo de las campañas de vacunación en gran parte del mundo y de las inyecciones de capital público para reactivar la actividad y la creación de empleo, aunque existe preocupación por la creciente desigualdad justo cuando el miércoles se cumplieron los 365 días de la crisis sanitaria. El 71% de las empresas de Centroamérica sufrió pérdidas el año pasado por 321 millones de dólares como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, según una encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica difundida el pasado martes. El presidente estadounidense Joe Biden conmemoró el jueves el primer aniversario de la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos al asegurar que todos en el país han perdido algo, pero pidió encontrar luz en la oscuridad. Además, el presidente Biden condenó los ataques racistas contra los estadounidenses de origen asiático desde el inicio de la pandemia. Para Espejo 360, informó Joaquín Caraballo. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Bueno, esta semana el PLD llegó prácticamente al final de su proceso de renovación, ¿verdad? Su congreso José Joaquín Vidó Medina, su 9º congreso. Bueno, y se dio lo que la gente esperaba, ¿verdad? Que escogieran a Danilo Medina como presidente de ese partido. Hubo una sorpresa y fue la elección de Charlie Noel Mariotti como secretario general del Partido de Liberación Dominicana, porque parece ser que Danilo Medina y un sector no lo esperaban, pero Charlie Mariotti parece que hizo una buena campaña y logró convertirse en el secretario general de ese partido, y se aprobó la ampliación de ese comité político, 45 miembros, la gran mayoría de los 35 integrantes de ese comité político logró el voto de la mayoría de ese comité central, ampliado ahora a creo que a 1073 miembros. Y una buena parte logró mantenerse ahí. Entraron unos 17 o 18 dirigentes que estaban esperando su turno para ascender en esa organización política. Ahora tienen un gran reto y es motorizar ese partido, tratar de recuperar las fuerzas que han perdido con la división que sufrieron con la salida del expresidente Leonel Fernández, que le hizo una gran escisión a ese partido, porque no podemos obviar que era el líder de esa organización política, y en su disputa o diferencia con Danilo Medina, pues se produjo la división que provocó la derrota de ese partido en el proceso electoral de julio pasado. Entonces tienen ese gran desafío de motorizar ese partido, tratar de recuperar las fuerzas, parar la hemorragia de miembros y dirigentes hacia la fuerza del pueblo, que es la estrategia de Leonel Fernández, y entonces ponerse en condiciones de convertirse o definirse como el partido líder de la oposición política y tratar de recuperar el poder en los próximos procesos electorales. Bueno, yo en mi óptica, sí, ¿verdad? Como viejo de la vieja guardia, ¿verdad? Que observo de la esquina, cuando veo la palabra renovación, me resulta un poco cuesta arriba admitirla en ese sentido. Sí. Porque usted renueva con cosas nuevas, valga la redundancia. Y ahí veo que con 2 o 3 personas, ¿verdad?, que son jóvenes, yo apuesto mucho con la juventud. Sí. Y entonces la gente me entiende. Sin embargo, como le digo, la gente entiende de que la renovación significa nuevos elementos, nuevas cosas. Sí. Ese partido tiene una serie de problemas. Por ejemplo, usted habla de la división, que fue lo que provocó la derrota.
eso fue un factor. a mi Fue modo de ver. un factor, claro. Un factor, claro, pero claro. la derrota estaba ya predeterminada porque ese partido tenía varias cosas en contra. Una de ellas era esa larga data en el poder, Sí. ¿verdad? Y ese creerse ya como que no había forma de Sí. salir de ello. Y eso te va deteriorando. Efectivamente. Entonces se hicieron viejos en el poder, ¿entiendes? Entonces lo que no estaba bien se veía como bien a lo interno, aunque desde afuera lo veíamos que no estaba bien. No, y hasta desde afuera había gente que ya comenzaba a verlo bien. Efectivamente. ¿Sí? Pero Que ese es el partido- peligro. Exacto, pero ese partido también tiene su división, todavía continúa la división. Uno observa los pronunciamientos de individuos importantes, para no mencionar nombres, individuos importantes en ese partido que tienen vox populi, que tienen, diríamos, tiene discurso, y se plantea ese divisionismo. Usted sabe también que el transfugismo es una de las particularidades de la política dominicana. Aquí difícilmente te encuentra una persona militando en un partido que no haya estado en 2 o 3 anteriores. Sí, así es. Porque esa es la tónica del transfugismo, buscando oportunidades, ¿verdad? Siempre se buscan posiciones económicas o políticas. Ahora, ese partido tiene también otro problema que enfrentar, y es que no es enfrentar al gobierno de Abinader y al PRM. Aquí hay una realidad a nivel de gobierno que se está dando, y es que hay otras fuerzas que no son políticas, que no son económicas, que están imponiendo su impronta. Incluso, yo me he enterado, que uno sigue las cosas como están pasando Sí, aquí, sí. que hay contradicciones entre esos grupos económicos, donde hay choques entre ellos por el reparto del pastel del poder que trae el aspecto económico, porque a esos grupos de poder económico lo que les interesa es eso, su dinero y la estabilidad que le da para manejar ese dinero. Pero en otra óptica también hay que ver la dialéctica social. O sea, este cambio de gobierno, después de tanto tiempo en el poder, implica que mucha gente que no estaba votando se integra al voto. Habrá que ver con qué van a convencer a una juventud como la de ahora y la gente que viene surgiendo. Y de aquí al 24 habrá gente que votará, que hoy tienen 12 años, Sí. 14 años, 15 años, y que se expresarán. Y que son gente que anda, son gente de las redes, como yo le llamo. Cualquier Sí. niño de 12 años domina más las redes que usted y que yo. Entonces, lo que quiero decirle es que ese partido tiene una difícil tarea por delante. Yo sé que sí, que el optimismo es importante, que hay que decir, vamos a recuperar el poder, pero, óigame, eso no es tan fácil, porque como está la cosa ahora. Evidentemente que el PLD tiene muchas tareas por delante. Oh. Y una que usted no mencionó es que, bueno, muchos de sus dirigentes que fueron funcionarios están siendo perseguidos por la También, justicia, ese otro, ¿verdad? no mencioné Ese eso, es otro elemento. no lo mencioné. Porque son los desafíos que tienen que enfrentar ellos. Exacto. Porque es un partido que duró 16 años ininterrumpido en el poder. Claro. 8 de Leonel Fernández, que hoy tiene tienda aparte, y 8 de Danilo Medina, más los 4 con la interrupción de Hipólito Mejía, 2000-2004, 20 años, de los últimos 28, 29 años, gobernó 20. Exacto. Entonces, de los últimos 25 años, gobernó 20. Entonces, tiene ese problema por delante. Y la división que sufrió. Y lógicamente, cuando hay un liderazgo tan fuerte como el de Fernández y como el de Medina, y con la circunstancia que se dio en el pasado proceso, que por la nueva ley mucha gente después de que era candidato no pudo irse, y hay otros que están todavía observando qué me ofrece para mi futuro político el otro lado o este lado. Entonces esa gente está todavía en observación. Usted verá que todavía hay gente que está dentro que se va a ir. Claro, pero Y quizás hay gente que se fue y va a retornar. Claro. Entonces, son esas cosas que se dan. Entonces, ahí es que está el gran desafío ahora, de dos grandes líderes, demostrar la capacidad que tienen cada uno de conducir. Primero, uno de crear un partido y fortalecerlo, como es el caso de Fernández. Tiene un gran desafío Fernández. Y Danilo Medina, el gran desafío de demostrarle al país que tiene la capacidad para recuperarse de ese golpe que ha sufrido el PLD. Pero aún así, con todo el liderazgo de Fernández y el dominio que tiene Sí. Medina en su partido, uno tiene que mirarse en el espejo de la dialéctica social. Sí, O sea, el proceso va a traer aquí cosas que uno siquiera se imagina. Mira lo que pasó en Salvador con Bukele. sí. ¿Quién iba a imaginar que Bukele, una persona que hizo un proyecto político nuevo, ¿verdad? Que la gente hastiada de la tradición política partidaria le votó en contra y ahora le votó
que le dio todo el poder. Es decir, ya Sí. es un cambio. Lo que quiero decirle es que aquí puede darse ese fenómeno. Habría que ver si este país está preparado para eso todavía. No, Porque no, no, es que yo no veo así. Bueno, esos procesos se Pero- dan. pero ¿cómo? En Pero- 2 años, 1 año se dan esos Pero es procesos. que no se vaya más lejos. Usted tiene el PLD mismo. ¿Quién diría, por lo menos de mi generación, pensar que un partido como el PLD, que salió con ideas marxistas, con Ho Chi Minh como su ídolo, y qué, hablando de marxismo, leninismo, iba a llegar al poder político apoyado por Balaguer? Eso son circunstancias. Sí, no, pero Eso hay que estar pero claro. eso se dio 20 y pico de años después. Pero es que la historia no tiene tiempo. La historia, Sí. lo que era ayer puede ser hoy. No, y lo que yo mañana. le quiero decir que eso, lo que usted plantea, algo parecido a lo de Bukele en El Salvador, quizá no se dé en 2 años, pero quizás se pueda dar en No, 4, no. se pueda dar en 6. Yo digo que las cosas son diferentes, nada es igual Sí, solamente a sí sí. mismo. Lo que quiero decirle y aclarar, para que no vaya a interpretarme mal la gente, es que los procesos sociales están ahí, Sí, eso es verdad. ¿verdad? eso es verdad. Y a veces hay personas que, por ejemplo, están en el lugar correcto y en el momento correcto. Y el proceso los arrastra a un punto en donde son los que dirigen ese proceso, uno no lo sabe. Bueno, y el PRM, que es el partido de gobierno, tiene que demostrar que realmente representa esos intereses que está reclamando la sociedad, ¿verdad? Cierto. Yo ¿Verdad? le digo una Que- cosa. Porque ahora le tocó el turno de gobernar. le ¿verdad? va a ser muy Y va a difícil. tener que marcar mucha diferencia entre lo que se ha hecho y lo que puede Exacto. hacer el gobierno. Ok, yo le digo una cosa, yo Y como- responder ¿verdad? A las demandas que ha tenido la sociedad. Claro, ya a la edad que yo tengo y lo que yo he visto, y porque no he dejado de leer, porque ese es un vicio que no Sí. lo puedo superar, ni lo quiero superar, me doy cuenta que resulta muy cuesta arriba, a pesar del atraso político del pueblo dominicano, en ese sentido. Digo atraso político porque aquí ustedes saben a qué me refiero. Sí. Pero aún así, es muy difícil que este proceso generacional que llevamos, con esta libertad y democracia de la comunicación, ¿verdad? Porque antes usted puede decir, bueno, no sabíamos de quién era fulano, pero ahora usted tose aquí y se arma un huracán en China. Usted sabe a qué me refiero. Sí, Así que yo lo veo, no es que es imposible, pero no va a ser tan sencillo. Aunque eso no demuestra, esa ola de las redes y de la información, eso no te demuestra que los votantes de hoy sean más conscientes que los de hace 10 años, 12 años. Pero tiene más información. Tiene más información, Y sí. decía un amigo mío, muy conocido de usted, no mencionamos nombre tampoco, que el siglo XXI sería el siglo de la información. Pero hay mucha gente con mucha información, pero ¿qué le pasa? Que no se, No, no, lo no que se le pasa es queda que- ni le da la Lo que profundidad pasa es que la de información pensamiento. tiene que ¿verdad? llevarte a la concientización. Sí, Entonces sí, tú puedes que, tener- que es lo que no se está haciendo. Pero bueno, Porque- ¿será que tenemos otros paradigmas también? Sí, bueno, es Porque posible. usted se pone a ver, por Es ejemplo, posible. tenemos otro paradigma. Sí. Usted tiene ahí la música de hoy, por ejemplo, la que hace millonarios los músicos. Cuando yo era músico, cuando era joven, no era igual que como ahora. Y ojalá que por esos paradigmas no caigamos en manos de un loco. Es lo que le digo. ¿Eh? Uno quisiera que las cosas fueran diferentes, pero la realidad es otra, ¿verdad? Se impone. Sí, Pero uno espera que sí, que la organización, la democracia necesita los partidos. claro, Ah, claro. Los necesita. Y necesitamos volver a esos tiempos en que los partidos se preocupaban por una militancia bien formada, consciente. Y porque eso empuja al otro lado, el que no está en los partidos políticos, a involucrarse y a profundizar en los temas y a tener mayores conocimientos de cómo se maneja el Sí. Estado, de qué Eso es importancia tiene la importante. política, Pero- para entonces darle mayor nivel al ejercicio Pero del poder. ¿qué pasa? Que se supone que los partidos deben tener una ideología Sí, política. que para se ha eso. perdido. No tiene ninguna. No tiene. Es la ideología del dinero. Claro. Todos quieren llegar a los poderes para llenarse los bolsillos, porque Sí. ahí está el ejemplo. Todos, Sí. todos. Nuevos paradigmas. Todos, hasta los de izquierda aquí también se metieron ahí. ¿Me entiendes? Ellos no querían el sistema, pero se metieron ahí, llegaron a diputados, Sí. senadores. Es lo que le digo, o sea, es muy difícil. Cuando yo era muchacho, oía decir que donde Dios nos puso no puede haber. ¿Usted me está entendiendo? Lamentablemente. Bueno. Lamentablemente. Es pesimismo, pero Sí. no creo. Ojalá surja alguna figura, alguna institución que nos lleve hacia un proyecto con ideologías, donde la gente vaya y se forme y que tenga ideas de pensamiento totalmente diferentes a las que tenemos hoy. ¿eh? Eso, bueno. Quizá ahí venga el gran Salvador o la figura que usted dice que puede llegar y que puede marcar un cambio de rumbo en la República Dominicana. Eso va a ser más bien una cuestión mediática. Bueno. Mediática. Si es mediática, Mediática. es peligroso. Y eso implica, exacto, que Sí. los que manejen la información manejarán el Y poder. si es mediático es peligroso, Es muy porque peligroso. tú corres el riesgo de caer en manos
Sí, sí. de alguien que no tenga el poder, los conocimientos y el sustento necesario como para conducir el país por un buen rumbo. Vamos a la pausa Exacto. y retornamos en unos segundos. El gobierno tiene un tremendo desafío, que el que sumado al problema de salud lo hace una especie como de brasa, ¿verdad? Ardiendo en las manos, que es el problema de la estabilidad económica. Ay, sí. Porque fíjese, ahora mismo hay una terrible tendencia al incremento hasta inexplicable de los precios de la canasta básica. Vamos a hablar de la canasta básica, ¿verdad? Claro, Que es lo que la gente come, claro. arroz, habichuela, plátano, carne, esto, lo otro. Que se supone que lo único que puede dar estabilidad y paz es que la gente tenga el estómago lleno. Porque el refrán popular, que me gusta citar mucho eso, como yo soy de pueblo, Claro. de mercado público, pues yo me crié en ese ambiente, dice, barriga llena, corazón contento. Sabiduría popular, doctor. Sí, y decía Sí. Einstein, parece que había oído eso, ese famoso científico, Sí. decía, el hambre es el peor consejero político. Oiga hasta dónde llega. Sí. Oiga, un genio como Einstein. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que la gente que tiene el poder económico aquí, que decide el rumbo de la maquinaria de la economía, que tiene sus leyes, que nadie puede con un decreto imponer una cosa. Porque usted no puede decir, ahora no, ahora lo que va, el plátano va a costar 10 pesos por decreto, eso no puede ser. No. Porque es una cuestión de oferta-demanda y leyes económicas que no dependen de la voluntad del hombre. Pero, sin embargo, el gobierno tiene muchas cosas que puede hacer que posibiliten y faciliten de que por lo menos haya lo que se llama un cierto control ¿cómo le diría yo?, de la incidencia de los intereses particulares en el interés colectivo. Vale decir que se reorienten inversiones, que se focalice el campo, porque nosotros somos una economía que fuimos autárquica. El término, que es un poco académico, hay que decir que es cuando Sí. tú produces tu propia comida. Claro. O sea, mi familia en el campo, mi abuelo en el campo era autárquico, porque tenía su conuco lleno de plátano. Claro. Se levantaba a las 3 de la mañana a cortar plátano y vendía y compraba y comía. Entonces, y hasta él decía, el que dice su necesidad le pierde el respeto. No, y que Sí. lo heredamos de los españoles. Pues lo estoy diciendo. Cuando usted iba al campo, usted se encontraba una casa Sí. con un pedazo de terreno Efectivamente. donde el jefe de familia tenía las gallinas, Sí. Que le daban los huevos, tenían los víveres, es Exacto. decir, tenía parte de los alimentos ahí. Y también ¿verdad? la cuenta de ahorro, que yo acuerdo mi tía, de la vieja guardia, que tenía un cerdito. Un cerdo que criaba. Navidad. ¿Tú entiendes? Eso Sí. es lo que se llama economía autárquica, que yo entiendo que algunos teóricos modernistas me acusarán Sí. de que yo soy retrógrada y que estoy pensando en el pasado. Pero óigame, a veces es bueno llevarse del principio que dice volver a las raíces. Porque hermano, lo que estamos viviendo en estos tiempos tiene que ver con la acumulación originaria de un grupo que se lo coge todo y el resto de la población no tiene nada. Sí. No estoy diciendo que alguien se saque de su bolsillo para regalarle, no. Pero lo que no es suyo, usted no tiene derecho a retenerlo. ¿Usted entiende? Así es, doctor. ¿Sabe a qué yo me refiero? Mire, doctor, y en noviembre, yo no sé si usted recuerda eso, yo decía en este espacio que teníamos que prepararnos para lo peor. Primero porque la gente cumplió ahora, el 1 de marzo, Sí. un año en pandemia. Celebramos el primer ¿sí? aniversario. Un año en pandemia. Jesús santísimo. Entonces, No ¿qué tiene madre. ocurre? Mucha gente perdió sus empleos. Los organismos internacionales dicen que América Latina es una de las regiones, y eso no excluye a República Dominicana, donde la pandemia ha provocado un mayor nivel de pobreza. Es decir, mucha gente que estaba en una condición estable, que había salido de la pobreza, que tenía sus ingresos, tenía cierto nivel de vida, se Cierta convirtió en estabilidad. pobre de nuevo, se Claro. convirtió en pobre. No, pero no. Entonces, perdieron los empleos. Los que perdieron los empleos consumieron sus ahorros. Diga usted. ¿eh? Tenían deudas. Tenían deudas, están arrastrando esas deudas. Y los que no perdieron sus empleos, el nivel de precios de los productos, de las canastas básicas, aunque la gente ha estado consumiendo lo básico, se ha llevado prácticamente lo poco que ha tenido, o ha tenido que auxiliar a otros, ¿verdad? Exacto. Familiares, hasta amigos, ha tenido que auxiliar a otros. O a veces embarcarse en algunas inversiones tratando de sobrevivir y la ha perdido. Entonces,
todo eso se ha ido acumulando y ahora llegó el momento en el que el gobierno está tratando de luchar entre la pandemia y la reactivación de la economía, porque la salvación realmente es la reactivación de la economía, para recuperar el empleo, para que la gente tenga recursos, para que circule el dinero. Claro. Y entonces llegó la hora de quitarle a la gente esa ayuda social que se le estaba dando. Porque el gobierno ha dicho, bueno, la vamos a transformar, sí, pero es que los que están en paro, como dicen en Europa, los que perdieron sus empleos, o los que lo perdieron todo, esa gente estaba recibiendo un dinerito que le daba para comprar sus alimentos básicos y mientras tanto estaba tranquilo. Esa gente va a salir ahora a la calle desesperada a ver qué va a hacer, cómo va a ganarse su dinero, y esta es la parte peligrosa. En ese punto yo quiero... Esta es la parte peligrosa, yo quiero hacer doctor. una incisión ahí. Sí. Y es que yo le diría a los teóricos del Estado, del gobierno, Sí. no necesariamente a Abinader, cualquier otro gobierno que le diría lo siguiente: señores, dentro de su aire acondicionado y su comodidad teórica, piensen en la economía popular como una especie de olla de presión. Sí. Que si esa olla de presión no tiene el pichuetico ese que tiene, donde bota la presión, si eso se tapa, ¿usted sabe lo que sucede? Estalla, con, Sí. con consecuencias impredecibles. Aquí hay que revisar la historia de cómo la presión económica en otros periodos que ya hemos superado obligó a la gente a tirarse a la calle. ¿Usted comprende? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer entonces el Estado? Reprimirlo. Y no es que estemos en ese punto, No, yo no se lo estoy diciendo. es que estamos No. advirtiendo cosas que pueden Pero pasar acá, y que se pueden perdóname, no es prevenir. que estamos en ese punto, es que estamos caminando hacia él. Caminando hacia allá. Estamos caminando hacia él. Si estamos caminando hacia él, Sí. deténlo. Y esa es ¿verdad? la advertencia. Y tomarse los correctivos del lugar. Claro, esa es la advertencia. Porque, por ejemplo, Sí. yo veo cosas que me llaman la atención. Mucha gente vio, por ejemplo, el caso de una señora que protestó desnuda. Sí, se desnudó frente al Palacio Entonces yo digo, Nacional. esa señora, yo quizá no apoyaría eso, pero esa señora fue llevada a la desesperación. Claro, ¿Producto de qué? De la indiferencia, de la Claro. gente que está en otra cosa. claro. Entonces, No, una señora que trabajó 16 años pero señor, y, bueno, tiene derechos le digo adquiridos. que le den Entiende 2 cheles? que Porque son- la despediste o la desvinculaste, como dicen ahora. Pero, Bueno, monsieur, entrégale sus pero, prestaciones. monsieur, es que es imperdonable. Pero eso yo lo extrapolo Sí. a la mayoría de la gente que no tiene ni siquiera que comprar 2 libras de arroz, señor, por favor. El gobierno tiene que tener cuidado con eso, de estar cortando esas ayudas. Yo no estoy hablando de que aquí mantengan a nadie. No, Yo no estoy hablando de eso. Es que el dinero no es propiedad del gobierno, ni es propiedad de los ricos, ni de la élite. El gobierno es propiedad de la sociedad. Lo que pasa es que hay reglas de distribución, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién es que baja el lomo aquí? Si los obreros no van a la fábrica, usted dirá que se morirá de hambre. Sí, pero un obrero puede sobrevivir comiendo viruta y raíces, pero la gente del gran capital necesita el trabajo. Y es que, doctor, no es una situación normal en la que usted pide el empleo y sale a buscar otro y lo puede conseguir, o se inventa un negocio y va a prosperar. Es que, aunque usted pierda el empleo Claro. y consigue un dinerito para montar un negocio, tampoco el negocio va a prosperar porque no hay circulante. La gente no tiene dinero para gastar, no tiene para consumir. Déjeme Ese decirle es el algo. problema. Sí, oiga, una cosa importante. Porque lo impone la pandemia, Sí, lógicamente. sí, como Lo yo impone vi- la pandemia, sí. no es que lo quiere el gobierno, no lo quiera Mire, yo, ni como- usted, es que lo impone la Sí, situación. mire, como yo vengo de familia, que son mis padres, eran chiriperos. Sí. Mi mamá cocinaba, vendía cosas, mi papá era barbero. La gente del pueblo tiene una inteligencia increíble para sobrevivir. Mi papá y mi mamá nunca tuvieron empleo. ¿Y qué hacían? Con lo que podían, sabían, su pequeño capital, no tenían, nunca cogieron prestado, nunca fueron a banco. Sí. Entonces yo no estoy diciendo que volvamos a ese pasado, diríamos, ¿verdad? Porque estamos en un mundo moderno. Claro. Pero la gente sobrevive. Esa señora que yo le mencioné, que lamentablemente, ojalá que le resuelvan su problema. Esa señora, con esos chavitos, puedo estar seguro que no se lo iba a comer. Ella iba a comenzar a inventar quizás para preparar, ¿verdad? Helado, preparar cositas. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, después que se pasa 12 años en un empleo. No, 16. 16, imagínese usted. Sí. O sea, yo creo que, yo sé que el gobierno, porque cualquiera que me haya hablado del gobierno cree que yo estoy como buscando algo, apoyando algo. No, yo no, estoy diciendo no. la libertad que tengo de expresarme. Claro. El gobierno Y es está su demostrando- derecho, sí, claro. está demostrando sensibilidad en esas cosas. Pero no puede dejar que las cosas lleguen a ese extremo. Usted comprende, tiene que darle a cada cual lo que le corresponde. Si una persona desvincula, no me gusta ese término, porque es como medio sofisticado, la cancelan. la cancela. Y otra cancelan. Entonces, déle sus chavos. Lo sus despide. prestaciones, exacto, por favor. Claro. Entonces, lo que quiero decirles es eso. Yo creo, y déjame aclararle, yo no creo en eso de que el quítate tú para ponerme yo. Una persona que tiene su empleito ahí, eso no se puede estar. Lo que hay que crearle la fuente de trabajo. Ahora, hay ciertos cargos que son vitales
para, bueno, si a usted lo nombran en un puesto, usted necesita tener por lo menos Sí, dos o tres pero personas, eso es otra no se cosa. aplica aquí, doctor. Pero una Es persona que está de que limpiando, lo que pasa ¿cómo es usted que lo va? la gente sale a hacer política para el empleo. Es lo que le digo. Sí, Entonces, una persona que sale de un empleo que tiene que ver con el tema que estamos tratando, sí. no le es fácil ir a buscar, digo, bueno, me sacaron de aquí, voy allí. No, eso no está fácil ahora. No, ahora no. No. Y yo creo que es uno de los aspectos más difíciles que ha tenido este gobierno porque no ha podido desvincular muchas personas. Porque estamos en medio de una pandemia. Pero que También vamos a lo tiene que es esa, peor. tiene esa presión Oiga, de, oiga, su gente. Más refrán popular, Sí. de vestir un santo para vestir otro. Claro, Yo no claro. estoy en contra de que le den participación a las personas que colaboraron con que usted llegara a ese puesto. Sí. Pero es que yo siempre he creído como que debe haber una continuidad, una estabilidad. Sí, pero no es que yo esté a favor. Sí, no. Sí, lo que digo es que, lo que estoy graficando es que viendo Sí. que estamos en una sociedad en la que el que está con el rojo o con el blanco No, o eso, con el morado obviamente, sí. lucha por una posición. Sí. Esa es la realidad, queramos o no, de Eso es este verdad, país. sí. Entonces, este gobierno Claro. de gente que duró 16 años en la oposición, entiende que tiene derechos adquiridos porque por eso luchó y está presionando al que está gobernando. Entonces, ellos tienen el inconveniente de que no pueden desvincular al personal porque están en medio de una pandemia. Es lo que le digo. Por eso es y que- lo ideal sería, doctor, que Sí. usted llegue y gobierne con el que está en función del conocimiento que tiene. Bueno. Y que entre el que usted necesita, que no necesita que no entre. Déjame aclararle. Pero eso son, Sí. eso es harina de otro costal. Cierto. Lamentablemente, esa es una práctica política que la estamos viendo aquí desde que Sí. desapareció la dictadura, Ujú. ¿verdad? Y la vivimos después, en el periodo de Balaguer. Y la hemos vivido, eso de que quitara el que estaba para poner, Sí. lo que decía la salsa famosa, quítate tú para ponerme yo. Yo creo que lo que hay que fomentar es el crecimiento económico, ¿verdad? Para que la gente tenga oportunidades. Sí. Bueno, ojalá nos hagan caso, doctor, porque yo pienso que hacia donde vamos es hacia un terreno peligroso, que ojalá el Exactamente. gobierno lo Así sepa es. manejar. Así es. Vamos a la pausa. Uno de los efectos devastadores, ¿verdad?, de la pandemia, aparte de lo económico, ha sido la educación. Claro. Imagínate, porque imagínese usted esas aulas llenas de niños, ¿verdad? Con ese virus que, según me dice un médico amigo mío, los niños se contagian menos posible porque tienen como su sistema inmunológico lo va desarrollando bien, pero son portadores, distribuidores. Pues imagínese usted. Entonces, parece ser que la lógica formal, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dice que aunque el gobierno ha decidido el retorno, muchos hablan de presencial, hay como una bruma ahí, porque dicen presencial, semipresencial, no hay un criterio uniforme en la vuelta a las aulas, a tal punto de que una entidad como la EDP, que usted sabe que siempre ha sido, diríamos, contestataria, ¿verdad? Sí. Y luchando por los intereses de su gremio, no está de acuerdo Claro con que no. esa vuelta, Claro que porque no. dice, "Bueno, acá, pero ¿cómo es posible?" Y entonces ya se anuncia para abril. No Yo sé estoy, si eso- yo estoy también de acuerdo con la ADP. Sí, yo creo que Porque a eso- veces coincido con la ADP, pero yo estoy de acuerdo. Porque, doctor, tanta promoción que hacemos de la tecnología. Y Exactamente. bueno, ahora lo que se ha dicho que no ha servido de nada. Porque hay un afán por retornar independientemente Pero de la esos son pandemia. intereses que Entonces, están- sí, yo sé que es un interés. Entonces, nada más piensan en ellos. Sí. entonces, ahora, en un momento en que ya estamos concluyendo el año Exactamente. educativo, entonces hay una presión extraordinaria por retorno a las aulas. Claro. Y la ADP, que es la institución que está integrada por los maestros, los que guayan la yuca día a día, sean malos o buenos o no, Sí, claro. los que claro. guayan la yuca en el día a día con los, Son los con los obreros de la hijos, educación. con los hijos de los Sí, pobres, efectivamente. ¿verdad? Claro. Entonces ha dicho, espérate, garantízame las condiciones mínimas dentro de una Exactamente. pandemia para retornar a las aulas, exponernos nosotros, los docentes, y exponer a los niños y a los padres, porque no solo se exponen los docentes y los niños, también esos niños van a exponer a sus padres cuando retornen. Sí, a la- y los mismos a la- profesores pondrán a su familia. Claro. Entonces, yo no sé cuál es la desesperación de retornar a las aulas cuando se ha hecho una gran inversión para un año a distancia Claro. y virtual, porque los hijos de la gente de clase media y clase alta están en docencia virtual
aprovechando la tecnología, toda la ventaja de la tecnología. Tienen todas las Y condiciones. los hijos de los pobres están escuchando las clases a través de la radio o la televisión Exactamente. en un sistema que se ha implementado. Eso es lo Entonces, mínimo, sí, claro. se pagó un dineral para eso, para Claro. concluir este año escolar. Claro. Entonces, es cierto que ya comenzamos a vacunar, pero no nos desesperemos. No, Si falta mes y medio para concluir el año lectivo, Escolar. ¿por qué no esperamos que concluya y nos preparamos bien en función de las condiciones sanitarias Claro. para entonces regresar en el próximo año escolar con una planificación tranquila, que estemos seguros de que va a dar resultado y que no nos va a poner en peligro? Eso es una demostración. ¿Cuál es el afán? Esa es una demostración de que cuando se pone el interés particular por encima del interés colectivo, puede haber problemas. Porque yo me pregunto, ¿o acaso creen algunos sectores que el virus discrimina? No, doctor, y este gobierno no coge presión. No. Tan pronto un sector lo presiona, cambia de posición. Exactamente. Cambia de posición. Yo no entiendo. Exacto. Así no se puede gobernar. No. Bueno, déjame aclarar una cosa. Recuerde que la democracia tiene lamentablemente porque es la diferencia. de la Bueno, dictadura. pero usted tiene un mandato No, yo de sé. la población Exacto. para enrumbar los destinos de la nación. Lo que pasa es Entonces, que- el ministro de Educación Cierto. y el presidente de la República saben que tienen el mandato. Y Claro. si no hay condiciones para retornar, no hay condiciones. Eso le iba a decir. Dígaselo, no importa el apellido que sea, que esté detrás del retorno a la clase. Dígaselo, nosotros planificamos esto Claro. y hacia aquí va el Estado Dominicano. ¿Lo perdimos? Sí, vamos a recuperar el tiempo perdido, qué sé yo, comenzando antes, el próximo año, quedándonos más tiempos, vamos a reforzar en las escuelas, pero no porque me presione un sector yo tenga que variar, o porque me presione otro tenga que variar una posición Cierto. que es producto de una planificación de Estado. Bueno, la palabra que yo ¿Eh? uso, que aunque parezca un cliché, es interés colectivo. Sí, claro. Está por encima de cualquier otro interés. Estamos de acuerdo. Y esa es la obligación que tiene cualquier gobierno, de cualquier color, de hacer, diríamos, guiarse por ese interés colectivo. Sí. O sea, yo no entiendo por qué razón esa presión tan grande. No. Hay una presión tan grande Sí. que han comenzado a hacer encuestas, Imagínese usted. están obviando la cantidad de muertos, porque usted oye que sí, que estamos bajo control. Se están haciendo 1.200 pruebas diarias de COVID-19. Sí. Y bajan los casos, mientras menos pruebas, más casos, los casos esa te es bajan. otra, sí. Pero estamos contando 12 muertos y 13, 14 diarios, Exactamente. que son por COVID-19. Exacto. Y desde noviembre se está luchando por determinar si aquí tenemos las 2 cepas esas nuevas del Pero COVID, usted se imagina, que se dice que es más mortal. si usted se imagina lo que es la y todavía la sociedad no sabe si está o no está imagínese en el las aulas. país. Una aula semillena de niños es igual a una llena, porque Ah. los niños son sumamente inquietos y usted no va a controlar. Un niño no se comporta como un y hay adulto. muchas veces que perdimos el año escolar, que no van a aprender lo suficiente. Bueno, No, pero ¿qué vamos a te asumir quiere el perder? desafío y vamos a reforzar. Pero, ¿qué usted quiere Y si perder? estuviéramos tirando tiros en una revolución, Pero le estoy diciendo. ¿iban a estar en las aulas los niños? No, pero le estoy diciendo. Esto, o sea que- esto es igual que una revolución, ¿verdad? creo, esto es exacto. combatiendo con un virus, Cierto. con yo creo que ahí, con un enemigo prácticamente claro, desconocido. Yo creo que ahí el ministerio tiene una responsabilidad en este asunto. Y que entiendo que el ministerio, en el trasfondo, ¿verdad? Está claro y sabe las situaciones que están sucediendo aquí. Y hay una división seria ahí. Sí. Porque cuando se reunió el Consejo, no invitaron a la ADP. No, Explicaron que Y mire, no llegó a tiempo que la la invitación. ADP ideológicamente está con el gobierno, en el punto de vista de que, en Bueno, el sentido la del partido. corriente que dirige la ADP Sí. es del PRM, Eso le iba a decir. pero es un Llama la gremio, atención. que en su momento toma decisiones pensando en los intereses Para de mí ellos se su comportan como un partido colectivo. político también, Sí, fuera del sistema. así en el es. sentido de que sí. Y hemos dicho en otros tiempos que también son parte del problema. Claro. Pero esta vez tienes razón. Ujú, no, Esta eso- vez tienes razón. Exacto. Lo hemos dicho aquí, de manera responsable, que con la negativa de algunos procesos para la calidad de la educación, ellos son parte del problema. Efectivamente. Como Eso es. en algún momento han sido los médicos parte del problema para llegar al nivel de calidad Claro. de los servicios de salud en los hospitales Eso sí es del verdad. país. Es verdad. Bueno, que de hecho se han estado poniendo de acuerdo últimamente con el Yo gobierno. creo que sí, eso es un ¿verdad? tema delicado, porque ya se habla, por ejemplo, hay una fecha límite que ellos han planteado, Sí, 6 de abril. pero, oye, Pero, estamos a menos de un pero mes. depende de salud pública. Ojalá le hagan caso a salud pública. Exacto. Y que la decisión de salud pública sea el resultado de la realidad
de las calles de la República Dominicana. Al final de cuentas, lo que cuenta es lo que decida el Ejecutivo. Porque los colegios que están pidiendo retorno a clase están en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Pero claro que sí. Y el mismo día que el Consejo Nacional de Educación anunció al país que iban a retornar, que se iba a retornar la docencia a partir del 6 de abril, que eso depende de una evaluación de salud pública. Ese mismo día, Salud Pública informó que el Gran Santo Domingo es el punto rojo del COVID-19. Oiga usted. Eso es la semana pasada. Por la cantidad de casos y de muertes por COVID-19 Claro. Que se están registrando en los últimos días en el Gran Santo Domingo. Exactamente. Entonces, No, claro. sería claro. comenzar por Sí. los municipios donde la positividad esté por debajo del 5%, que es el Efectivamente, parámetro. Podría ser así. Pero la positividad en la mayoría de esos pueblos está en Eso- 10%, doctor. Yo diría que eso es una labor, una asignatura pendiente que tiene el gobierno, diríamos, establecer prioridades en ese sentido. Y no sé, pero no creo que eso vaya a suceder Los así. niveles de contagio en la urbe, el Gran Santo Domingo, son de 100.000 o 150.000 por... cada 100.000. de 100 o 150 por cada 100.000. Es muy alto eso. Sí. Salud Pública dice que debe estar por debajo de 50. Imagínese usted. Y lo dicen los expertos. 3 veces por encima de Y lo dicen los expertos. los límites. Sí. Entonces, yo espero que Salud Pública le dé un informe que refleje la realidad de la pandemia en República Dominicana. Eso es correcto. Que le dé ese informe al Ministerio de Educación para que pueda tomar la decisión en función de los intereses de la colectividad, no de un grupo que quiera que se abran las escuelas o los colegios antes del tiempo que se ha previsto. Así Porque este año se planificó para no retornar. Así es. Y todo depende ahora del efecto de la vacuna. Bueno, Y aquí hemos vacunado, ¿qué? 500.000 personas. que prevalezca el sentido común, ¿usted entiende? Claro, Que las cosas se claro. tomen las decisiones. Y que deben ser. sí, bueno, que dice, bueno, que vamos a retornar y que es voluntario. Ahí usted tiene otro problema. Eso no da... Es decir, usted va a tener maestro en las aulas atendiendo a los que van de manera voluntaria, Sí. pero ese mismo maestro va a tener que atender a los que están a distancia. Yo no sé cómo van a manejar eso. Claro. ¿Entiendes? Tiene que haber una Es decir, definición. Sí, tiene que haber una decisión Claro, que sea la más conveniente para la sociedad dominicana, así es. no para un sector en particular. Eso es correcto. Vamos a la pausa y retornamos en unos segundos. La situación de inestabilidad e inseguridad que está viviendo Haití desde hace mucho tiempo es motivo de preocupación para las autoridades dominicanas, pero es motivo de preocupación desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Lo que sí estamos observando ahora es que al parecer el gobierno ha puesto en un punto de prioridad el tema de la seguridad en la frontera. De hecho, el presidente anunció una verja perimetral en la que se van a invertir decenas de millones de dólares, que incluso vamos a tener que coger prestado. Pero en la medida en que Haití se torna tan inseguro, tan convulso de este lado, la situación preocupa. Y hemos visto que después del secuestro de 2 dominicanos que estaban trabajando en la filmación de una película, parece que ese proceso se ha acelerado. Hace varios días, incluso se desarrolló una reunión en la frontera en la que participaron todos los mandos militares y policiales de la República Dominicana y de Haití, Sí. que envió una señal de que pese a la situación de desorden, de caos, de inseguridad, de inestabilidad que hay en Haití, también están preocupados y al parecer tratando de ver cómo nos ponemos de acuerdo para buscar algún punto de coincidencia para garantizar la seguridad en la zona fronteriza. El único inconveniente que tiene eso es que en Haití no hay la posibilidad de que pueda haber ningún tipo de control sobre la situación que ellos viven allá. A tal punto, yo a veces me pongo a buscar en internet y veo ciertas cosas, por ejemplo, de Haití, que se publican allí. Los haitianos fomentan la migración masiva, empujan, porque los haitianos tienen una situación que no pueden soportar allí, de por lo menos cerca de 12 millones de personas, viviendo en un reducido espacio, siendo el país más pobre del hemisferio. Viviendo con mucha miseria. Claro, entonces resulta que se empuja, se presiona, la frontera realmente es incontrolable.
No Sí. es por pesimismo, es un realismo. Entonces veo que se habla de una verja perimetral. Eso está bien que se haga una verja, ¿verdad? Porque usted tiene su casa y usted pues, quiere hacer una verja para usted proteger, ¿verdad? De ciertas cosas. Pero hay cosas que no protegen de la presión que viene de aquel lado. Ujú. También está el asunto de la delincuencia que hay allí. Sí. Esa cuestión de secuestros es una industria muy próspera en Haití. No, y que los delincuentes internacionales saben las debilidades que hay y cómo convencer a mucha gente dentro de un desorden como el que se vive en Haití Claro. para tomar ese país como un punto de apoyo para llegar a otros países, Pero sobre que- todo con sí, frontera, en el caso de República sí, Dominicana y Haití. sí, pero que aquí también se deja una buena porción de Sí, ellos. entonces lo que quiero decir es que esa gente está aprovechando esas habilidades en Haití para tratar de entrar por la frontera con armas ilegales, con Exacto. drogas, productos comestibles ilegales, Exacto. para tráfico de armas, etcétera, etcétera. Exacto. Eso entonces le dice a usted que hay unos intereses muy fuertes Ujú. detrás de esa parafernalia, ¿verdad? Que lamentablemente se reflejan en la estabilidad y inestabilidad de la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos un factor ahí que es el de que vienen a buscar salud. Yo no estoy en contra de que a nadie se le dé un servicio de salud, porque lo que es agua, salud, todo el mundo tiene derecho a eso, pero hay normas, hay reglas, ¿verdad? Entonces, lo que me refiero es al control propiamente de los aspectos delictivos y de la inmigración incontrolada. Claro, bueno, Eso como usted decía, Sí. hay una inmigración incontrolada. Claro. Veía yo unas estadísticas de migración que dicen que solo en los 2 primeros meses del año han devuelto 200.000 haitianos hacia Haití. Imagínese usted. Es decir, es que es un pueblo que está desesperado, Claro. un pueblo que está viviendo en la miseria. Claro. Y ve a República Dominicana como la salvación. E intenta cruzar y una frontera Sí. porosa, manejada, sabemos, manejada por militares, que es voz populi, que muchos permiten pasar a esa persona a cambio de... Exacto. ¿Te entiendes? peaje, sí. Entonces, peor todavía. Mira. Pero hay que poner mucha atención. Déjame Y aclararle. es importante, Sí, doctor, sí. y es importante que se den este tipo de encuentros y que nosotros podamos invertir en tecnología, en empresas en la zona y tener una policía y una fuerza armada depurada y decidida a servir ahí, Mire, más que a servir. Sí, hay cosas ahí también que hay que tomar en cuenta. Los sectores económicos poderosos aquí tienen sus intereses afectados con la inestabilidad de Haití. Ellos tienen, y eso también tienen que estar preocupados ellos por esa situación. Deberían preocuparse. Deberían preocuparse, Y yo no veo que estén haciendo el aporte que hay que hacer como para Eso que la digo, frontera cambie. porque ellos tienen un mercado Y para allí. que cambie el pueblo Exacto, haitiano. Efectivamente, Sí. o sea que es una situación que yo no le veo mucha salida con el esquema actual, ¿verdad? Sí. Tienen que buscar otro tipo de Sí, soluciones. y no es solo afectado porque le provoque daños en el mercado que puedan aprovechar. Es que esa inestabilidad también pueda afectar la estabilidad que vivimos en República No, que ellos Dominicana. tienen proyectos también allí, Sí. también que no se pueden desarrollar si no hay una cierta estabilidad. Pero el problema es que la estabilidad haitiana tiene que ver con el injusto sistema de distribución del ingreso allí. Sí. ¿Me entiendes? Y que, como hemos dicho en otros programas, se necesita la colaboración de la comunidad internacional. Por eso fracasaron ahí. Sí, fracasaron. Y por eso veo con Sí. muy buenos ojos el hecho de que se pretenda construir hospitales del lado haitiano, en la zona fronteriza, Bueno, y que Pero se pretenda hacer inversiones. pero ¿quién lo va a pagar? ¿Nosotros? No. No, Eso es lo que- el anuncio que se hizo Sí, después de la reunión de ambos presidentes, sí. e incluso el anuncio que hizo el presidente dominicano en el Salón de la Asamblea, Sí. entonces, esos fondos vienen de organismos internacionales que ya están Sí. definidos, pero habrá una intervención de la República Dominicana como país vecino para la Yo creo la que- orientación, qué sé yo, Yo creo ese que tipo de nosotros, cosas. mientras más nos alejamos de las cosas internas de los haitianos, Sí. es mejor. Los haitianos son muy orgullosos y yo respeto Sí. eso. No les gusta que le estén... ellos están acostumbrados a eso, que desde 1804 hasta hoy han tenido el mismo problema de Sí. inestabilidad, que es diferente a nosotros. Pero todo el que vaya a colaborar con la solución de eso, bienvenido sea. Lo que pasa es que la ONU, por ejemplo, que es la que tiene sus organismos internacionales, trató de poner orden allí Y no lo pudo, pudo hacer. no pudo. Tuvieron que irse de ahí. ¿Usted me está entendiendo? No es fácil Pero eso. yo creo que usted tiene razón. Mientras menos
alejados estemos Claro. en la toma de decisiones que deben ser propiamente de los ellos, haitianos, claro. nos crean menos inconvenientes. Porque hay que tener claro Que la comunidad internacional participe claro, y que trabaje conjuntamente con las autoridades haitianas. República Dominicana puede ser parte de la comunidad internacional, Claro, pero que no se vea como que República Dominicana está liderando un proceso yo lo digo. que después lo pueden ver como una intervención de República Dominicana Y no, en los exacto, asuntos y haitianos. No olvidemos que al pueblo haitiano le costó mucho sacrificio su independencia. Sí. Sin embargo, lamentablemente, sus mismos líderes lo llevaron a ese derrotero de fracaso. Sí. Pero le independientemente costó. de eso que estamos diciendo, doctor, nosotros sí debemos abogar siempre por un cambio Eso sí. de vida de la población haitiana. Lo que es bueno para Haití es bueno para nosotros. Claro, porque Claro. mire cómo estamos preocupados ahora por la inestabilidad Claro. social y política y económica en Haití. Es porque esa inestabilidad también se puede reflejar en un problema en República Dominicana. Nosotros hemos aportado mucho, déjame aclararle. Claro que Haití ha sí. encontrado fuentes de trabajo, muchas cosas, cierto trato, pero no podemos echarnos todo el muerto encima. Porque No, claro que no, claro que no. La comunidad internacional tiene que trabajar Exacto. de la mano con los haitianos para que ellos resuelvan sus problemas. Claro. Y nosotros participar en esa comunidad internacional, Colaborar, reitero. pero- Y además, tratar de nosotros desarrollar toda esa franja fronteriza. No variar el proyecto de desarrollo de la frontera. Aprovechar que tenemos una nueva ley y que Pedernales va a entrar en un proceso de desarrollo por el turismo para que toda esa franja sea Sí. una franja de desarrollo que sea el muro de contención de la Cierto, frontera pero dominico-haitiana. Sé injusto, porque yo sé que el personaje no es bueno hablar de él, porque Sí. es lo más odiado aquí. Pero ese fue el único que se preocupó por desarrollar la frontera. Porque por allá hasta hoteles se construyeron en esa zona para fomentar, pero lamentablemente se abandonó. Y donde usted tiene un abandono, ¿qué va a hacer el que está ahí? Se va a ir Sí, también. tenemos que tratar la realidad que tenemos hoy, Ojalá. sin olvidarnos de lo que se hizo en el pasado, lógicamente. no, claro, Porque pero no hay- podemos olvidar Sí, pero nuestros... hay cosas que son objetivas, que no tienen que ver con la buena o mala conducta de No, una no, persona. no, claro. Sino si un hecho es positivo, es positivo. Sí, estamos claros en eso, pero ahora dejar que los haitianos resuelvan sus problemas, Claro. acompañado de la comunidad internacional en la que Sí, participe también República exacto. Dominicana, sin que se vea que nosotros estamos siendo los protagonistas de ese proceso, Exacto. para que luego no nos veamos afectados en una situación de confrontación con los haitianos, Efectivamente, claro. y nosotros desarrollar nuestra franja fronteriza de manera tal que esa se convierta en el muro o la valla real Eso. de la frontera dominico-haitiana. Claro que sí. La semana que inicia va a estar muy centrada en la eliminación de las ayudas sociales como Quédate en Casa y Para Ti, que comienzan este domingo, según anunció el programa que dirige las ayudas sociales del gobierno. Dice que se va a transformar en Supérate, pero bueno, eso va a generar debates, denuncias y la atención de mucha gente que hasta ahora se ha estado beneficiando de esas ayudas sociales. También el proceso de vacunación seguirá dominando la atención del país porque mañana lunes llegan un lote, una parte de un lote de 2 millones de vacunas que contrataron en China, que sigue siendo la salvadora, ¿verdad?, el Bueno, proceso de vacunación aprovechó, sí, en la sí, República sí. Dominicana. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.